Bueno, muy buenas noches nuevamente, yo por aquí molestando. Hoy vengo a contarte una gran historia, vengo a contarte mi historia. Esperemos que este nuevo video que estoy haciendo lo podamos ver tal cual como se los voy a mostrar. Ahorita, tuve unos inconvenientes y no se veía tal cual como les quería mostrar. Bueno, entonces, en un momento les cuento, primero me presento. Me presento. Mi nombre es Cristian Mosquera, Cristian Camilo Mosquera. En el momento tengo 35 años y el día de hoy, como te digo, te traigo la historia que me sucedió a mí. Ya al final te contaré el por qué quiero contarte todo lo que te va a contar el día de hoy. Eh, bueno, inicialmente, pues aquí me encuentro con mi hermana, un primo y bueno, te cuento, yo desde los 3 años de edad empecé a sufrir de epilepsia. Epilepsia en el estuvo ubicada en el hemisferio frontal derecho, siempre. Ese, la callosidad que se formó hacia la parte derecha. Desde los 3 años de edad empecé como con ese inconveniente. Eh, he decidido llamarlo inconveniente porque fue algo que tuvo que pasar, que tuvo que suceder en mi vida para contarte lo que te voy a contar el día de hoy. Como te decía, desde los 3 años de edad vengo sufriendo de lo mismo. Aquí pues, te puedo contar los hospitales, lo de la cantidad de sitios médicos que conocí a raíz de este inconveniente que tuve desde los 3 años de edad. Siempre fue no solamente los hospitales, sino también la cantidad de medicamentos que tomé. A raíz de todo eso, pues puedo decirte que probé lo que no había probado y me hicieron los exámenes habidos y por haber. Y como todo niño, pues siempre pues, queremos realizar cosas, queremos hacer cosas, pero pues a raíz de todo esto se me complicaron muchas cosas, muchas situaciones en mi vida eh, que no podía realizar de por sí solo. Tenía que estar como con 100 ojos encima porque a cualquier instante, a cualquier momento, yo o mi cuerpo reaccionaba de manera que me daba una convulsión y alguien tenía que estar allí auxiliándome para, para poder pues tener un buen despertar, por decirlo de esa manera. Eh, a medida que fui creciendo, pues se fueron incrementando pues, los temores personales, familiares, porque el tema de que tengas o que sufras de esta dolencia, de esta enfermedad, es algo que no es del todo agradable, no es del todo, eh, ¿cómo decirlo? Como satisfactorio o llevadero, porque de por sí es un tema complicado, no es tan fácil llevarlo. Y a medida que fui creciendo, pues ya empecé a ampliar mi círculo de amigos, de personas que me rodeaban. Entre ellos, varios amigos están, algunos todavía están, otros no tengo contacto con ellos, pero pues igual hicieron parte de mi historia, de lo que yo viví para ese entonces. Entre ellos hay algunos que te va a nombrar, está Mauricio, con el cual estuve, esa foto que está allí con Mauricio, al lado derecho es el día que estuvimos en el evento 40. Ese día recuerdo que el evento 40 que estuvimos los dos,
Los tres, estábamos Mauricio, yo y otra chica, le digo, no me recuerdo el nombre. Estábamos los tres en el evento y dio la casualidad que ese día yo no llevé medicamentos, no, yo siempre cargaba con ellos y ese día no cargué con ellos. Y a eso de las 6, 7 de la noche, 8 de la noche, ya cuando el concierto, el evento estaba poniéndose mucho mejor, me sucedió que dentro de la misma gente me dio una convulsión. Gracias a Dios, pues él siempre, y el grupo de mis amigos siempre estaba muy, muy pendiente, muy atento, porque yo los mantenía informados de qué era lo que me sucedía a mí y por qué me sucedía. Siempre tuve como esa precaución para con las personas que me rodeaban, para y en el momento que llegara a suceder algo, pues supieran cómo actuar, cómo hacer y, y estar pues pendientes de todo eso. Ya para el 2010 más o menos, me encontraba yo estudiando, estaba estudiando. De hecho, pues en el momento he hecho, digamos, dos carreras. Para el 2010 más o menos estaba estudiando una técnica en sistemas que la hice basado en la necesidad de ese momento y porque pues de alguna manera u otra la tecnología siempre me ha parecido genial. Después para el 2013, 2015, para el 2000 más o menos estuve estudiando una tecnología en sistemas nuevamente, pero esta ya la estaba estudiando en Chile. Yo soy, digamos, originario o nativo de Madrid, Cundinamarca, pero en el momento yo residía y vivía en Mosquera, Cundinamarca. Y estudiaba en ese entonces, para ese tiempo, en Chile, donde pues me desempeñaba normal, pero siempre con el mismo inconveniente. Mi aprendizaje no era el mejor, no era el más óptimo, por decirlo de alguna manera, porque a raíz de los medicamentos que tomaba, a raíz de muchas cosas que yo, pues, por, por órdenes y por formulación de los doctores, esto hacía que mi aprendizaje se viera como un poco, ¿cómo decirlo? Como un poco obstruido, porque del todo pues mi aprendizaje fue algo difícil, algo digamos de mucha constancia, de mucha repetición. Entonces sí hice todas las cosas, siempre las hacía siempre con el deseo y el anhelo de terminar y culminar todo en buen propósito y el pro de salir pues adelante y tratar de surgir, ¿no? Ya para este tiempo también ya yo estudiaba y tenía un negocio, un pequeño negocio que tuve eh, en la casa que vivíamos en ese entonces en Funza, Cundinamarca. Allí me encuentro con Andrés Vargas, uno de los personajes y de los amigos que concurría bastante el negocio, se la pasaba conmigo y pues concurría bastante. Entonces estábamos allí en el negocio y allí fue donde yo empecé como esta parte de mi vida que es como el emprendimiento. Y allí fue cuando yo me di cuenta que emprender es, es bueno, pero cuando es un negocio tradicional conlleva muchas muchas arandelas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues para tú colocar un negocio tú necesitas un capital y si tú no cuentas con ese capital, pues se te trunca o se te obstruye el, el paso para emprender. Entonces, a raíz de todo esto, pues siempre fue mi surgido o mi salida adelante, por decirlo de alguna manera, fue a través del emprendimiento o de los negocios. En ese entonces estaba en auge el internet, entonces en ese momento el negocio que yo tuve era un café internet donde pues todo el mundo llegaba a hacer sus trabajos y sus tareas y de eso yo viví un gran tiempo, viví mucho tiempo de eso
como te digo, estaba trabajando, trabajaba y estudiaba. En el momento que estudiaba, mi mamá me reemplazaba en el negocio y para ese entonces ella me ayudaba bastante para poder tener el negocio pues en funcionamiento. Si no fuera así, pues se me complicaría un poco o mucho la manera de estar estudiando. Aquí ya, como te decía ahorita, siempre era como todas las actividades que realizaba era siempre como con una cierta zozobra, un cierto temor a realizar muchas cosas porque a raíz de este inconveniente que tuve se me limitaron a hacer muchas cosas, pero aún así realizaba ciertas actividades. Desde muy joven me gustó la parte deportiva, pertenecía a un grupo de baloncesto en el colegio. Después estuve en el grupo de baloncesto del SENA, que cuando estuve estudiando en Chía. Esta foto fue en el club de suboficiales de Melgar, pero allí nuevamente siempre, como te digo, siempre era como el susto, el temor de que en algún juego, en alguna competencia, en algún sitio que yo estuviera, me pasara algo y que no tuviera como quien me auxiliara. Entonces siempre como que el temor estaba allí, como estaba muy latente, muy presente esa parte en mi vida a raíz de todo esto. Pero aún así, pues siempre tuve personas a mi alrededor, amigos que estaban conmigo, que conocían de qué era lo que me sucedía y cómo podían actuar al momento de que me sucediera algo. Entonces también puedo decir que muchos de los que estuvieron a mi alrededor conocían mi historia, parte de mi historia y cómo reaccionar ante lo que me llegara a pasar a mí. Y ya para ese entonces, pues de tanta zozobra, de tanto temor que tenía, yo ya empecé como a pensar, como a meditar qué iba a pasar conmigo en el futuro, qué iba a suceder, cómo iba yo a tratar, digámoslo de esta manera, de surgir, porque a raíz de todo esto, pues yo no quiero quejarme, no quiero hablar mal de esta área, pero no tuve digamos, la posibilidad de emplearme muy joven, porque desde muy joven sí quise tratar de tener mis propios ingresos, pero pues a raíz de todo esto, la parte del empleo se me complicó más bastante. Entonces, por eso siempre que llevaba una hoja de vida y era como rechazado o me dejaban como en espera a raíz de todo esto, pues siempre fue como un choque, un impacto al tú querer, al tú querer realizar, al tú querer hacer algo y no poderlo realizar a raíz de todo eso. Entonces yo por eso siempre como que estuve pensando, meditando bastante sobre qué iba a suceder conmigo, cómo iba yo a surgir en un futuro o qué iba a hacer. Siempre, por eso, siempre el hecho de emprender me pareció que era el mejor camino para que yo empezara a realizar cada una de las cosas que tenía pensadas y que hacen parte de mis sueños. Pues ya en este entonces yo ya estaba, ya llevaba toda una vida, puede decirse, con este inconveniente, con este problema, con esta enfermedad. Ya llevaba mucho tiempo con esto, ya sobrevivía, ya subsistía, hacía actividades con ella, ya era algo cotidiano, pero pues del todo no era algo agradable que yo viviera de manera natural porque no puedo decirte que era el más feliz, pero tampoco era el más triste. O sea, estaba en un término donde como que no le encontraba del todo sentido y el agrado a mi vida porque sentía que como que estaba estancado, como que eso me estancaba y que pues gracias a eso no podía hacer muchas cosas. Entonces muchas veces fue como la frustración de sentir de que quieres hacer algo, de que
sientes que eres capaz de hacer las cosas, pero no puedes. O sea, no puedes hacerlas porque si lo haces, tal vez por eso no puedes o vas a hacerlo y te dé algo o ante mucha gente, no sé, pueden pasar muchas cosas y que yo pensaba en ese momento que no podía, que no era capaz de realizarlas, que no cumplía con las características para realizar ciertas tareas. Y sí, personalmente, como te digo, en el aprendizaje, en la agilidad de muchas cosas se me complicaba el hecho de hacerlas porque no era fácil. A raíz de esto, pues digamos que mi motricidad fue algo limitada. Entonces, por eso te digo, cuando yo quería realizar ciertas cosas y no las podía hacer de la manera que se me pedían, yo me sentía como como en un círculo encerrado donde no puedes salir, donde quieres hacer las cosas, vuelvo y te repito, pero no las puedes realizar tal cual como las quieres hacer. Entonces ya aquí yo ya empecé a tomar decisiones, a decir, voy a realizar esto, a tomar este camino en mi vida porque por aquí es por donde yo voy a surgir y voy a empezar a construir un futuro. Siempre quise y cuando empecé en la parte de los negocios tradicionales, siempre en mi mente había algo y era tener no solamente un negocio, porque me gustaba mucho la idea, me parecía muy atractiva la idea de, bueno, está bien, este negocio me sustenta, me da, pero si yo puedo tener otro negocio a la par con este, pues ya es un ingreso que empieza a incrementarse y empieza a jugar a favor mío. Pero todo esto se complica porque, porque pues normalmente en ese orden de ideas suena muy bonito lo que te estoy diciendo, pero en la realidad todo sucede diferente, porque para tú poder emprender un negocio o hacer algo de lo que tú quieres emprender, tienes que contar con un capital semilla, un capital inicial para poder empezar a, a- a realizar tu emprendimiento. Pues allí es cuando yo empiezo a darme cuenta que sí, de hecho, tuve el negocio que en el momento fue bueno, muy bueno, pero que no era tan sencillo de hacerlo como yo creía como yo creía y como yo quería tener. Entonces, a raíz de todo eso, pues todo eso en mi mente como que se empieza a juntar y se empieza a amasar, digámoslo así, y a pensar, bueno, debe haber algo que pueda pasar, pero pues, bueno. Y al momento que yo tomo estas decisiones, empiezo yo a, como a tener esta determinación, yo empiezo a enfermarme aún estando trabajando y estudiando. Entonces, como les decía, yo ya aprendía, yo ya con esto subsistía, yo con esto ya vivía, ya normalmente lo llevaba, entonces como les decía, yo ya subsistía, ya normalmente convivía con esto, porque ya era algo de lo diario, ya convivía con esto normal, ya era algo normal para mí. Para mi entorno de amigos también era algo normal porque ya conocían parte de mi historia, parte de lo que yo era, entonces se convirtió en algo normal, algo cotidiano. Pero pues igual, la zozobra, el temor, el desánimo, el desánimo no tan, más como la desmotivación era constante, era ya algo que no podía yo,
ya era algo que no, pues digamos que yo no podía controlar, pero ya hacía parte de mi vida. Aproximadamente para el 4 de junio del 2012 ya empezó la situación mía en salud a agravarse bastante, porque ya el tema de salud era que yo salía y que de alguna manera siempre los síntomas que yo sentía era como cuando sientes un corrientazo de la cabeza a los pies. Ese era como mi síntoma, mi señal para saber que en algún momento me iba a dar el ataque convulsivo, pues para que me entiendas. Entonces ya se empezó a agravar la situación, ya fueron mucho más constantes estos corrientazos, estos síntomas que sentía antes de que me diera una convulsión, se fueron agravando mucho más, se fue haciendo algo mucho más concurrido. Entonces ya el tema se fue poniendo mucho más difícil. Tanto así fue que para ese entonces, como te digo, pues yo tenía mi negocio, tenía el negocio y yo como estaba ya era mucho más constante en los ataques. Yo dejé un tiempo de abrir el negocio porque pues estaba algo enfermo y un día pues me sentí bien, me sentí que estaba pues relativamente bien. Tomé algunos elementos, recuerdo que para ese entonces me levanté, tomé algunos elementos de aseo y como vivíamos en una segunda planta, entonces decidí bajar por las escaleras y en el momento que bajé las escaleras me desplomé y fui a caer abajo a una vitrina y esto, pues realmente esto que sucedió con la vitrina, a mí personalmente me impactó muchísimo porque te voy a explicar. Yo eh, cogí los elementos, rodé por las escaleras, caí sobre la vitrina. La vitrina, cuando caí sobre la vitrina y desperté, el vidrio de la vitrina, perdón, el vidrio de la vitrina se encontraba pegado o incrustado en la parte superior de la vitrina. Lo que se había quebrado fue la parte de los lados y una parte del vidrio hacia la mitad. Entonces, el vidrio se encontraba en el marco, pero estaba a la mitad y estaba roto. Yo me encontraba dentro de la vitrina con medio cuerpo adentro y el vidrio pegado literalmente de la vitrina. Entonces, esto, pues yo lo cuento y pues personalmente me impacta porque por cosas de Dios, por cosas de la vida, ese vidrio no se despegó, se quedó allí pegado sobre la vitrina y yo desperté y pude salir de esa vitrina. Ya aquí, como ves, tengo los puntos que me cogieron allí en el brazo, porque pues fue lo más grave que me sucedió, no pasó a mayores, por lo que te digo, por el solo hecho de que el vidrio haya quedado en la vitrina pegado, fue mucho lo que gané, porque dime qué hubiera sucedido donde esa mitad de vidrio que quedó pegado se hubiera caído. ¿Qué hubiera sucedido si, bueno, pueden suceder miles de cosas, pero bueno, aquí estoy, les estoy contando y que esto hace parte de mi historia. Eh, Hasta que pues ya como estaba tan enfermo, ya definitivamente yo ya no aguantaba el hecho de estar pues en esa situación porque contabilizados eran ya hasta por reloj contabilizábamos el número de crisis que me daban en el día. Cada 5 minutos estaba concurridamente yo ya em, convulsionando, entonces eso ya se hizo algo mucho más complicado. Pues gracias a Dios en ese momento yo ya había culminado mis estudios, la técnica que estaba haciendo para ese entonces, ya los había culminado, ya había terminado, entonces por eso ya digamos que de cierta manera tenía un espacio libre allí para poder hacer otras actividades que tampoco había podido realizar como trabajar por el hecho que te estoy contando. Entonces, a raíz de todo eso empezamos a dar tumbos en muchos hospitales. Estuvimos en el hospital regional de ese momento, en Mosquera, Cundinamarca.
Allí no me dieron la atención que necesitaba porque pues no la había, no se podía. Entonces ya nos tocó trasladarnos, viajar a Bogotá para poder empezar a buscar un sitio donde verdaderamente me pudieran brindar la atención que requería en ese momento. Aparte, pues, de la gravedad, digamos, del asunto, porque por reloj ya eran contabilizados cada crisis. Entonces, dando todas estas vueltas, anduvimos en uno, en otro, pero por mi EPS de ese momento, ningún hospital me recibía. Entonces, esto fue mucho más difícil porque mi mamá, que era la que me acompañaba, se le hacía mucho más difícil ya andar conmigo porque la situación de salud mía ya era insostenible. Entonces, tú puedes entenderme que tanto para mí como para ella es un tema complejo y era un tema complejo en ese momento el hecho de estar tocando puertas y que te digan que no y te cierren puertas y no puedas estar allí, pues como con el sistema de salud que todos esperamos y bajo la gravedad del asunto. Entonces, fue un tema que ya se salió de las manos y gracias a Dios, en ese momento llegamos al Hospital Universitario San Ignacio. Allí logramos entrar, me atendió allí un médico residente que estaba allí, se llama Camilo, no recuerdo su apellido, recuerdo que era un muchacho muy joven, que era joven, y allí ya me atendió, él me pasó a una sala de espera donde ya había varias gente esperando un turno, pero dadas las circunstancias que yo presentaba en ese momento y casi parte de la noche se decidió o ya tomaron la decisión de pasarme a la UCI porque el tema de las convulsiones mías ya se hacía mucho más recurrente e insostenible. Reitero porque pues era bastante desagradable ya ese tema para mí y para las personas que estaban conmigo. Estando en la UCI ya me indujeron a un coma inducido. Ya estando en el coma, yo me desconecto del mundo, no sé nada, absolutamente nada. Lo que te cuento es porque he ido recopilando información de personas, de mi mamá, de terceras personas que estuvieron allí, muy pendientes de todo mi proceso. Entonces, lo que te cuento a través a partir del coma en adelante es algo que he tratado de recopilar durante el tiempo. Estando en el coma, me informaron, me dijeron que me indujeron a coma y por medio de la intubación me dio una neumonía. Después de la neumonía me dio una bronconeumonía y ya me cambiaron en la intubación por una traqueotomía. Yo tengo aquí el otro ombligo, me dice mi sobrino. Eh, y pues estando allí ya al momento de estar en la UCI, a los 15 días más o menos, oscilando 15 días que estuve en coma, empecé a despertar, empecé como a tener los primeros síntomas de reacción, empecé a salir del coma y ya tenía la traqueotomía en ese momento. Y ya se decidió a los días después de que empecé a despertar del coma, se decidió que los doctores decidieron que donde estaba me iban a pasar y íbamos a esperar un tiempo prudente para que desocuparan una habitación y yo pudiera estar en una habitación. Y ya en la habitación siguieron pues el proceso normal con todos los especialistas, el neurocirujano, neuropsicólogos, epileptólogos, todos los médicos diariamente estaban dando su ronda, estaban dando su seguimiento y haciéndome estudios y mirando el progreso que yo había tenido después del coma, de cómo estaba progresando, qué estaba sucediendo. En este momento, en esta lámina te estoy mostrando una foto de cuando salí de la cirugía. Eso es de la cirugía. Pero entonces, como te digo, ya estaba esperando que me realizaran unos estudios y en uno de esos últimos estudios que me hicieron, ya el doctor Zorro, que era el neurocirujano de ese momento, me dijo, mañana te opero. Ya el examen que hizo le dio todos los parámetros para él tomar la decisión y decir,
aquí es donde voy a operar, y ese día me dijo, mañana te opero. Al momento que me dijo eso, yo ya supe que, que el cambio estaba muy cerca porque yo personalmente le tenía mucha fe, mucha expectativa a esa cirugía porque yo muy dentro de mí creía que eso era mi salvavidas, ese era mi nuevo comienzo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya empecé yo a tener ciertas cosas. De hecho, ese día, ese mismo día, mi mamá se fue, se terminaron las visitas y al momento que se fue, los doctores llegan y me llegaron con el consentimiento de autorización a la cirugía y yo tuve que en ese momento que empezar a tomar nuevamente decisiones de carácter eh, urgente y que solamente yo podía tomar en ese momento porque no contaba con nadie más. Entonces yo firmé en ese momento, recuerdo que firmé la autorización de que sí me hacía eh, consciente, o sea, que consciente de todas las consecuencias que podía llegar a tener la cirugía. Eh, y nuevamente, pues ya al siguiente día me ingresaron al quirófano, ya ese es otro tema que pues fue bastante largo el tiempo en la cirugía. Aquí como te muestro, y lo que más recuerdo de esto fue que cuando yo salí de la cirugía, el tema del dolor de cabeza era ya insoportable, nada, ningún medicamento me hacía efecto. Para ese momento lo único que recuerdo es que lo que me hacía efecto y me calmaba un poco el dolor de cabeza era la morfina. La morfina era lo único que me calmaba el dolor y recuerdo que era lo único que yo pedía porque acetaminofén no tenía ningún efecto conmigo, no podía pues tener tranquilidad y la cabeza como sin dolor. Y pues a raíz de todo esto, lo que quiero yo contarte con todo esto no es que tú digas, uy, pobrecito este chico, todo lo que le sucedió. No, realmente lo que yo quiero transmitir a través de este video, de esta historia mía, es que a pesar de todas las cosas que me sucedieron a mí, yo siempre tuve la esperanza y la fe intacta en que un día iba a poder realizar todas las cosas que hoy por hoy puedo contarte y puedo hacer, que anteriormente no podía hacer. Quiero que comprendas que todas las cosas que yo monto en el canal, que yo te cuento a través del canal, no es porque yo quiera realizarlas con, con algún, como por un capricho, realmente es como la palabra, es un capricho, no. Realmente cada una de las cosas que yo te muestro en el canal son porque hacen parte de lo que yo te nombré anteriormente, de querer tener uno, dos y tres negocios, que cada uno de ellos me dieran una rentabilidad. Y si has visto mi canal, si has visto la presentación de negocio de lo que hoy tengo aquí en el canal montado, te vas a dar cuenta que, que este modelo de negocio y el cual me ofrece EvoRich es algo de lo que te hablé en esta historia, del querer tener uno, dos y tres negocios dentro del mismo sistema y que ese dinero me trabajara para mí. Entonces, ese sí es el mensaje que quiero que te lleves, que si puedes creer, lo puedes lograr. Si puedes creer, estás a un paso de lograrlo. Si puedes creer, ya estás a la mitad de camino a realizar la mitad de tu sueño. Ese sí es el mensaje, el mensaje real que quiero dejarte el día de hoy. Aquí ya estamos finalizando ya el 23 de agosto del 2012, 2012, 2013, ya estoy aquí listo, preparado para irme para mi casa porque ya los doctores me dieron de alta
ya podía irme para mi casa a realizar mis actividades normales y a tener un seguimiento de control y ver mi evolución. Y hoy por hoy tengo cicatrices o tengo una cicatriz que me quedó para toda la vida, pero que es algo que lo llevo y lo porto como con ese orgullo de saber que un día estuve y que pasé por tantas cosas, pero que hoy puedo vivirlas y puedo realizar cada una de las cosas que no pude realizar cuando tenía todo este inconveniente y sufría de todo esto. Ya no siendo más, ya creo que terminé con mi historia, parte de mi historia, porque han pasado miles de cosas a través de todo esto, pero pues puedo decirte, ese es el gran mensaje que te puede dejar, que si lo puedes creer, lo puedes lograr. Si puedes creer que tienes algo importante por hacer, algo que va a marcar y va a impactar la vida de muchas personas, ya estás a la mitad de camino, ya estás dispuesto, con la sola determinación que tú tomes de realizar una actividad, ya estás a medio camino y el resto de las cosas se van a ir dando mediante el proceso y mediante tú te dispongas a realizar. Eh, no siendo más, me despido el día de hoy. Espero que hayan llegado conmigo hasta el final, que hayan visto todo el video y que de alguna manera te haya cautivado mi historia. Lo que tengo por contar, lo que te conté el día de hoy, te haya cautivado y haya generado algo en ti. Cualquier cosa o comentario me los dejas en la parte de abajo del video de cualquier cosa que quieras comentarme, que quieras decirme, me puedes contactar, yo te respondo al momento que apenas pueda, te respondo y estamos intercambiando información, intercambiando eh, mensajes. De todas maneras, nuevamente, mil gracias y que tengan muy bonita noche. Bueno, chao.